Seguimos con Soluciones. Continuamos con más de Soluciones en nuestro programa dedicado a la familia, y justamente dejaba una pregunta al aire y era sobre esa identificación con la familia. No todo el mundo o se llega a tener esa conexión realmente con su familia, se siente identificado con la cultura de su familia, con las costumbres de su familia, y se sienten como que no forman parte de ese grupo familiar. ¿Por qué pasa esto? Bueno, hay varios elementos. Una de las cosas, hablábamos de que puede hacer que una persona no se siente identificada. Eso puede ser en un sentido no tan positivo, probablemente porque desde el inicio el respeto y la tolerancia a las diferencias, porque aunque tú seas de esa familia, no necesariamente eres igual, exactamente, ¿no? Así como los hijos, ningún hijo se parece a otro, aunque sean hijos del mismo papá, de la misma mamá, y eso es importante. Yo creo que el tema del respeto a la diferencia, muchas veces nos sentimos atropellados por el digamos, el sistema familiar, en el sentido de las creencias que se tienen, si no es, digamos, abordado con respeto y tolerancia, ¿no? O sea, si es impuesto, si los modelos, digamos, desde el modelo de vínculo no es cercano, no es abierto, ahí ya tú estás, digamos, imponiendo algo, ¿no? Y allí justamente se puede gestar esto de que, bueno, entonces mientras más me lo imponen, por decirlo así, pues es un poco simplista, pero mientras más impones algo, también más te resistes a eso porque no lo entiendes, aunque seas lo más parecido a la familia, que es lo que suele ocurrir. O sea, a veces somos muy parecidos, pero por alguna razón nos resistimos, y ahí quiere decir que ahí hubo algún tema desde el inicio, ¿no? Pero ¿qué factores influyen para que no se dé esa conexión familiar? Mira, yo estaba pensando en las funciones en general que tiene el grupo familiar en la vida de una persona. Y lo primero es proteger a ese individuo que está conformándose, darle seguridad básica, emocional, física, en las necesidades más primarias. Entonces, claro que primeramente tiene que cumplir con esas funciones la familia, y para eso otra vez el equipo parental es importante, pero también cuál es la dinámica de ese grupo familiar en particular para cumplir con sus funciones. Pero también una de las funciones es, con el tiempo, a medida que, por ejemplo, esos niños van creciendo, ir apoyando su desarrollo individual y su autonomía. Y ahí viene un tema de diferenciación, ser cada quien es, ser él mismo, ser ella misma, ¿sí? Entonces, si la familia no aprende, otra vez a través de las etapas, si no aprende a flexibilizarse en su cotidianidad, en la dinámica interna, para poder favorecer esa autonomía, ese desarrollo, ese crecimiento de ese individuo que es parte incluso de la propia pareja, pero también de los hijos, y en relación con la familia extendida, si no sabe manejarse con esas funciones básicas y cómo van cambiando sus miembros, puede que se vaya rigidizando, puede que no vaya entendiendo que tiene que adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas circunstancias, a otras funciones, porque no es lo mismo tener una familia con hijos pequeños que una familia de adolescentes o que una familia de adultos jóvenes. En la consulta yo lo veo muchas veces, ¿no? La dificultad de los padres para entender que ya tienen un adulto joven en su casa y que no lo pueden seguir tratando como un adolescente o como un niño. Y entonces ese adulto joven que se está formando tampoco sabe qué hacer ante los retos evolutivos de su edad, ¿sí? Entonces, eso o lo hace distanciarse muchas veces porque va generando conflictos de identidad, entre otras cosas,
o también lo hace demasiado dependiente de ese grupo familiar. Y entonces esa función de diferenciación no se cumple. Algo está pasando con eso. Entonces, o termino pareciéndome tanto o amoldándome tanto a lo que esperan de mí ese grupo familiar, que me quedo ahí pegada y no soy capaz de crecer, o me quiero distanciar tanto y no me parezco a ellos, o no me quiero parecer, pero en el fondo emocionalmente sigo ligada allí, ¿sí? Porque no se está cumpliendo la tarea de diferenciación. Entonces ese conflicto no se soluciona de la mejor manera, no se está generando ese individuo autónomo, ¿sí? Y entonces esa persona defensivamente trata de alejarse de cualquier forma, por ejemplo, no, yo no pertenezco a, o se queda ahí. Cualquiera de las dos posibilidades es un tema a atender, tanto por el grupo familiar como por el individuo. Se convierten en relaciones tóxicas también, puede llegar las relaciones poco familiares. nutritivas, que no están cumpliendo su función. Claro, claro. Y ahí nuevamente tiene mucha importancia, volvemos al equipo parental, porque es verdad, o sea, la tarea de los padres es fundamental, por eso es que es importante la claridad, la disposición. A veces uno como desfallece por el cansancio, por el agotamiento, por el estrés, por muchas razones, como que te cansas y bajas la guardia, y resulta que eso prácticamente es 24 horas. O sea, todo el tiempo estás modelando esa aceptación por la diferencia, y eso se nota, digamos, lo notan, y se nota en lo que dicen los niños desde muy chiquitos, ¿no? ¿Cómo mejorar esa comunicación familiar? ¿Sabes qué pasa? Claro que eso es un elemento, pero a ver, hay dos cosas. Hay una estructura familiar que más o menos hablamos de ellas cuando tú preguntabas, bueno, ¿qué tipos de familias hay? Ajá. O sea, cómo está estructurada la familia, y eso es importante reconocerlo, pero hay una dinámica familiar, es decir, cuáles son las relaciones que se tejen entre los miembros. Y esas relaciones van a ser un ambiente, una forma de actuar muy particular, ¿sí? Esa dinámica interna que se va tejiendo a través de los vínculos, a través del tiempo, puede ser muy compleja, tan compleja que no solo depende de la comunicación. La comunicación es un elemento, pero hay muchos otros que hay que poder observar para entender la dinámica de la familia. Por ejemplo, los roles, cómo están distribuidos, cómo se asumen, cómo se atribuyen. Por ejemplo, el manejo de la autoridad en la familia y de las normas y los acuerdos, ¿sí? Por ejemplo, la relación entre las generaciones que hay en la familia, niños, padres, abuelos, ¿sí? ¿Cuál es la relación entre esas generaciones? Todo eso va tejiendo como tal cual, como un tejido que puede ser muy, muy tupido y muy complejo, o que puede estar desanudado y desarticulado. Entonces, a cada familia hay que verla con lupa, cómo están cada una de esas variables, que apenas te enumeré algunas, pero son más, ¿sí? Entonces, ciertamente la comunicación es importante, y tenemos que asumir que cada uno de nosotros aprendió una manera de comunicarse, y otra vez viene la historia, los legados, los orígenes, los modelos, la cultura. Y bueno, sí, aprendimos una manera de comunicarse, pero, por ejemplo, Satir, que es una psicóloga que trabajó mucho con familia, hablaba de varios tipos de estilos de comunicación. Uno de ellos es el complaciente. Entonces, por ejemplo, yo me acomodo, yo me pliego a lo que el otro necesita. ¿Sí? Es una manera de comunicarse, muy basada en la estima también que tiene esa persona, por ejemplo, desde ese modelo. Entonces, bueno, se van tejiendo patrones de comunicación, estilos de comunicación, modos de comunicación directa e indirecta, porque hay cosas que se dicen y hay cosas que no se dicen, que también es muy importante ver, pero eso es apenas uno de los elementos, ¿sí? Pero darnos cuenta de esos patrones, de esos modos que aprendimos, puede ser importante.
Bueno, nuevamente hacerlos conscientes, ¿no? Porque, digamos, de alguna forma, creo que también tú lo decías en términos de los factores. Sí, la comunicación es un factor y lo puedes hacer consciente y puedes trabajar en ello. Y es como de doble vía, o sea, puedes trabajar la comunicación para mejorar, digamos, la dinámica familiar, o puede ser que mejorando y haciendo consciente tu dinámica familiar automáticamente se mejore la comunicación, ¿no? Es bilateral. Y sabes que pensaba que Ajá. incluso estos factores que te mencionaba y que dice Yusmari, están permeados por un tema que es importantísimo y que es invisible, la lealtad. Ujú. Si hay conflicto de lealtades, con quién me identifico, con quién no me identifico, a quién me quiero parecer, a quién siento que le debo emocionalmente, es tal cual un inventario emocional, a quién le debo, qué le debo, con quién cuento en la familia, cómo está ese balance o desbalance, y desde allí también me comunico, directa o indirectamente, y desde allí actúo. Me siento merecedor, no me siento merecedor, en función de ese conflicto de lealtades. Escuchamos mucho el término familias disfuncionales. ¿Qué Ujú. son las familias disfuncionales? Bueno, justamente la disfunción viene cuando esa estructura, puede ser la estructura o la dinámica, no está cumpliendo las metas, digamos, las funciones principales que debe tener una familia, que no solo protección, sino identidad, formar a la persona para comunicarse y vincularse de una manera determinada en la sociedad, ¿no? Nos toca hacer una pausa, una nueva pausa acá en Soluciones. Recuerden participar a través de nuestras cuentas en las redes sociales @solucionesgb con la etiqueta numeral Soluciones Familia. Hoy, a propósito del Día Internacional de la Familia, estamos conversando sobre ella, y en la próxima parte, que ya sería nuestro último bloque de entrevista, cómo fortalecer a la familia. Además, vamos a revisar también los mensajes que nos hacen llegar a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Ya volvemos. Usted está viendo Soluciones.